Muy bien. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un paciente manejado con modo volumen asisto control SDRA grave maneja los siguientes parámetros. Un volumen corriente de 500 mililitros, una compliance estática en este caso de 20 mililitros sobre centímetro de agua, un flujo de 30 litros por minuto, un PIB de 5 centímetros de agua, una resistencia de 10 centímetros de agua sobre litro sobre segundo y una presión plató indeterminada. Se sugiere manejarlo con estrategia ARDS-NET con los siguientes parámetros. Volumen corriente de 300 mililitros, un flujo de 30 litros por minuto, un PIB de 10, una resistencia de 10 centímetros de agua sobre litro sobre segundo y una presión plató indeterminada. ¿Cuál va a ser la pregunta aquí? Usa la ecuación de movimiento para, punto A, calcular la presión plató en cada configuración. Y punto B, determinar la presión pico en cada set de parámetros. Muy bien, vamos a resolver la primera cuestión, el punto A, en ambos lugares. No tenemos la presión plató, en dado caso está indeterminada. Pero me dirán, pues no tengo la manera de poder hacer la pausa inspiratoria aquí para el paciente, porque normalmente pues estamos acostumbrados que en la práctica se realiza haciendo pausa inspiratoria y tenemos la medición de la presión meseta, ¿no? Que en este caso también la presión plató. Pero aquí tenemos algo importante que podemos deducir con la ecuación de movimiento, que es la siguiente, ¿no? Presión de la vía aérea es igual a volumen entre compliance, lo podemos encontrar también como volumen por elastancia. Elastancia es contrario a compliance, entonces yo he elegido esta forma porque tenemos volumen y tenemos la distensibilidad. Volumen entre compliance más la resistencia por el flujo más el PIB, ¿no? Van a encontrar otra fórmula que le ponen también más el PIB intrínseco, ¿no? Pero en este caso no tenemos la medición de autopip, entonces vamos a usar simplemente esta ecuación, la forma sencilla y simple de la ecuación. ¿Cómo vamos a poder nosotros calcular la presión plató? En primera, la presión plató, como hacemos la pausa inspiratoria en el ventilador, ¿qué es lo que esto significa? Que al hacer la pausa inspiratoria yo tengo el cerrado de las válvulas y voy a tener cero flujo, ¿no? Solamente eso se puede lograr en modo de volumen asisto control, cuando nosotros controlamos el flujo, obviamente, ¿no? Si lo hiciéramos en presión asisto control no nos podría dar porque aún hay flujo durante la maniobra de pausa inspiratoria. Entonces, si quedamos que para calcular la presión plató era necesario la ausencia de flujo, es como si nosotros, por lo pronto, para obtener esta respuesta, elimináramos esto y solamente tomáramos en cuenta esto y esto. Y vamos a hacerlo, ¿no? Para la primera, ¿qué tenemos? Un volumen corriente de 500 mililitros. Perfecto. Y tenemos una compliance estática de 20 mililitros sobre centímetro de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a dividirlo, el volumen que estamos metiendo, entre la compliance que está metiendo, para obtener cuál va a ser la presión que me genera este volumen, ¿no? Otra cosa aquí, otro asterisco, ¿no? Este es un problema, pero si nosotros ya quisiéramos llevarlo un poquito más a la práctica, vamos a ver que en los pacientes con SDRA, la compliance lineal, las mediciones de compliance lineal se quedan un poco cortas, ¿no? Tenemos que en este caso pasar a las mediciones de compliance cuasiestática, porque en este caso ellos, la curvatura sigmoidea no es tan amplia, entonces el grado posiblemente en el que lo estemos manejando al paciente, si esta es la curvatura, un paciente normal, en este ocurre su volumen corriente, el paciente con SDRA va a estar de esta manera, ¿no? Entonces ya podemos entrar a lugares de la curva que la compliance o la mecánica lineal va a tener un poquito de problema, ¿no? Pero quitando estos factores, ¿no? De este problema no vamos a complicarnos tanto, va a ser un problema pues sencillo. Entonces, vamos a dividir 500 mililitros entre la compliance estática, 500 entre 20. Vamos, aquí ya tengo mi calculadora. 500 entre 20 es igual a 25. Entonces, la presión que va a generar estos 500 mililitros con esta compliance estática va a ser 25 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque si lo dividimos, entonces se van mililitros, tenemos centímetro de agua. Muy bien, este es la presión que me causa esto, dividir el volumen corriente entre la compliance estática, pero aún me hace falta el PIB.
¿Cuánto PIB tiene? 5 centímetros de agua, y así fácilmente 25 más 5 centímetros de agua, pues tenemos que la presión plató en este caso va a ser 30 centímetros de agua. Ya tenemos la presión plató de nuestra primera configuración en el paciente, 30 centímetros de agua. Vamos por la segunda, ¿no? En este caso maneja la misma compliance el paciente, aquí se me olvidó ponerla. Tenemos igual ahora el volumen corriente de 300 mililitros, que lo vamos a dividir entre los 20 mililitros sobre centímetro de agua. Perfecto, entonces vamos aquí, borramos, 300 entre 20 es igual a 15 centímetros de agua. Pero nos falta igual sumarle el PIB que tenemos. ¿Y cuál va a ser el PIB que tenemos aquí? Vamos a tener un PIB de 10. Entonces 15 más 10, vamos a tener una presión plató de 25 centímetros de agua. Muy bien, la presión plató en este caso está más elevada, 30, ya es un nivel un poquito alarmante, ¿no? Ya podemos inclusive estar causando pues un daño inducido por ventilación. En este caso, con esta configuración, aunque tenemos un PIB todavía mucho mayor, 25 centímetros de agua, desciende un poco, todavía se considera un poquito alta, pero desciende un poco, 25. En este caso, la presión plató es un poco menor, ¿no? Significa que las vías aéreas periféricas, lo que ya viene siendo la porción alveolar, pues no, esa es la presión que tiene, ¿no? 25, en este caso 30. Perfecto, ya tenemos la opción número 1. Ya calculamos la presión plató para cada configuración. Ahora sí vamos a determinar la presión pico, que va a ser la sumatoria ya de la que me genera el volumen sobre la compliance, la resistencia por el flujo y el PIB. En primera, ya tenemos los valores en realidad del primer término, los calculamos, ¿no? Este era el valor del primer término para esta ecuación, el término A, vamos a llamarle así, ¿no? Vamos a ponerle A más B más C. Ya tenemos el valor A, también aquí tenemos ya el valor A. Ahora vamos a calcular el valor B, ¿no? El valor B. Perfecto. El valor B, ¿cómo lo tenemos aquí? Ojo, muy importante. Tenemos la resistencia que es 10 centímetros de agua sobre litro sobre segundo. Y dice que lo vamos a multiplicar por el flujo. Que ¿cuál va a ser el flujo? 30 litros por minuto. Aquí mucho ojo. Estamos usando el valor de la resistencia, siempre va a ser en litros sobre segundo. Y en este caso nosotros tenemos algo que no podemos multiplicar directamente hasta que los pasemos en las mismas unidades, que es litros por minuto. Mucho ojo en eso. ¿Cómo voy a hacer para transformar los litros por minuto, que todos mis ventiladores me dan litros por minuto, a litros por segundo? Simplemente dividir 30 entre 60, que son los segundos dentro del minuto. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? En la primera opción vamos a dividir 30 entre 60. Me va a dar a 0.5. Perfecto. Entonces aquí tenemos por 0.5, ¿no? Litros sobre segundo. Ahora sí ya lo tengo en unidades equivalentes. Vamos a multiplicar 10 por 0.5, que en este caso creo que nos va a dar 5, pero vamos a confirmarlo. 10 por 0.5 nos va a dar 5. 5, estas unidades pues obviamente ya se van. Y nos va a dar 5 centímetros de agua. Este es el término B. Perfecto, ya tenemos término A, término B de esta ecuación. Vamos a hacer, término A, término B, vamos a hacer el término B de esta ecuación, que es la presión que genera el flujo. Vamos a ver en este caso cuál es la resistencia. La resistencia es la misma. De hecho, es la misma en ambos casos, ¿no? 10 centímetros de agua. Va a ser lo mismo que en el anterior, sobre segundo. Tenemos el mismo flujo, 30 litros sobre segundo, ya lo hicimos. De hecho, este ejercicio está fácil en esta cuestión de que el término B es igual en ambos, ¿no? Litros sobre segundo, y entonces nos va a dar 5 centímetros de agua. Muy bien. ¿Y cuál es el término C que nos falta? Ese de hecho ya se nos da, ¿Cuál es? El PIB.
Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser el PIB de este? 5. De una vez vamos a sumarlos porque todos los términos se suman. Si tenemos 25, de hecho aquí ya lo tenemos sumado, pero vamos a hacerlo, 25 centímetros de agua que me genera mi volumen, más 5 centímetros de agua que me genera mi flujo, 30, más el PIB de 5 me va a dar 35. Perfecto. 35 centímetros de agua. Esta es la presión pico. Y el último, el término C para resolver, ya tenemos el término, la presión que me va a dar mi volumen, 15 centímetros de agua, más la presión que me va a dar mi flujo, 20, más el PIB, 10 centímetros de agua, tenemos 15 más 5, 20, más 5, 5, 15 más 5, 20, más 10, 30. ¿Cuál va a ser la presión pico aquí? 30 centímetros de agua. Esto sería todo el ejercicio. Importante nada más considerar, bueno, este es ARDSNet, por lo general van a ver en ARDSNet, no pretendo hacer así como que tal, vamos a revisar con cuidado en este ejercicio lo de ARDSNet, pero van a ver que se usan volumen corrientes menores, bajos, y se usan PIBs altos, ¿no? Entonces, la presión que tenemos al usar la estrategia ARDSNet en este paciente va a ser mucho menor que la presión pico que manejamos en este paciente manejado de manera convencional, ¿no? Y hasta aquí termina nuestro ejercicio y pues muchas gracias por ver.